Mi nombre es Víctor. Si también tienes más de 65 años o te estás acercando a esa marca, quiero que te sientes con algo que muy pocas personas en el mundo financiero te dirán directamente a la cara. La estrategia que te sirvió durante 40 años, ahorrar más, mantenerse conservador, nunca tocar el principal, fue construida para un capítulo completamente diferente de la vida. Fue construida para alguien que todavía está acumulando. Ya no estás acumulando, has acumulado. Y aferrarse a la lógica de la acumulación cuando has entrado en la fase de distribución no es sabiduría. Es el error más costoso cometido por personas responsables y disciplinadas en tu etapa de la vida. Quiero caminar exactamente por lo que quiero decir, porque esto no es teórico. Esto está sucediendo ahora mismo, en las cuentas de millones de personas que creen que están haciendo todo bien. Personas que ahorraron fielmente durante décadas. Personas que están sentadas en cuentas de jubilación que se sienten seguras y están siendo erosionadas silenciosamente año tras año de formas que no serán visibles hasta que el daño ya sea severo. Déjame comenzar con la inflación, porque es el enemigo que nadie nombra correctamente. No el número que aparece en un informe gubernamental. La inflación real que realmente experimentas, comestibles, facturas de servicios, atención médica, medicamentos recetados, reparaciones en el hogar, primas de seguros. Para aquellos de nosotros mayores de 65 años, la inflación de costos reales es sustancialmente mayor que la cifra de titular, porque nuestros patrones de gasto se concentran en categorías que se han inflacionado mucho más rápido que el índice general. La inflación de salud, en particular, ha corrido a 2 o 3 veces la tasa general durante la mejor parte de 2 décadas. Cuando contabilizas lo que realmente cuesta mantener tu nivel de vida, no el promedio abstracto de todos los consumidores, sino tu vida específica, la erosión del poder adquisitivo es mucho más severa que lo que se le instruye a la mayoría a planificar. Ahora sostén ese número junto a lo que tu dinero realmente está ganando. Si tus ahorros están en una cuenta de ahorros bancaria tradicional, un fondo del mercado de dinero o una escalera de bonos conservadora, tu rendimiento nominal podría ser 2, 3 o quizás 4% anual. Resta la inflación real que estás experimentando, y en muchos escenarios tu rendimiento real es 0 o negativo. Lo que significa que cada año, en términos de lo que tu dinero realmente puede comprar, estás perdiendo terreno silenciosamente. El saldo en la pantalla puede mantenerse plano o incluso subir un poco en términos nominales, pero el poder adquisitivo detrás de ese número se está encogiendo. Esto es lo que llamo la ilusión de comodidad, la falsa seguridad de un número que se ve bien mientras que la realidad detrás de él se deteriora silenciosamente. Hace años conocí a un hombre que construyó una carrera exitosa y se jubiló a los 67, con cerca de $2 millones repartidos entre certificados de depósito y cuentas de ahorros. Por cualquier medida convencional, estaba cómodo. No tenía deudas. Su asesor le dijo que estaba en excelente forma. Para mediados de los 70, el costo de mantener exactamente la misma vida había aumentado dramáticamente mientras su rendimiento no estaba al ritmo. No había tomado una sola decisión imprudente, no había especulado. Había seguido exactamente el consejo que se le había dado. Y sin embargo, el poder adquisitivo de su jubilación había sido consumido silenciosamente por una década de inflación para la que su cartera nunca fue diseñada para sobrevivir. No estaba quebrado, pero era significativamente más pobre en términos reales que lo que había sido el día en que se jubiló, y había hecho todo bien. El cambio que te pido que hagas es fundamental. Es el movimiento de una mentalidad de acumulación a una mentalidad de despliegue. En la fase de acumulación, el objetivo es reunir capital, diferir el consumo y dejar que el crecimiento compuesto haga su trabajo. Ese es un pensamiento correcto y disciplinado para alguien en sus 30 o 40. Pero no estás en tus 30. El crecimiento compuesto ha sucedido. El capital existe. La pregunta ya no es cómo hacer que la pila sea más grande. La pregunta es cómo hacerla funcionar. Y esas son preguntas profundamente diferentes con respuestas profundamente diferentes. Hacer que el capital funcione es una operación fundamentalmente diferente de mantener el capital seguro. Significa poner dinero en activos que generan ingresos,
Ingresos confiables, consistentes y resistentes a la inflación. No especulación. No perseguir rendimiento en rincones del mercado que ofrecen altos rendimientos precisamente porque conllevan riesgo inaceptable. Estoy hablando de una estrategia deliberada y estructurada de despliegue de capital en activos generadores de ingresos con historiales establecidos y comportamiento predecible a lo largo de ciclos económicos. La primera y más subutilizada de estas estrategias es el ingreso por dividendos de empresas financieramente duraderas y establecidas. No jugadas de alto rendimiento especulativo. No empresas que ofrecen dividendos exagerados porque el precio de sus acciones se ha desplomado y las matemáticas fuerzan el número de rendimiento hacia arriba. Estoy hablando de empresas que han aumentado consistentemente su pago de dividendos durante décadas. Empresas con largos historiales de aumentar sus pagos cada año, a través de recesiones, a través de correcciones de mercado, a través de cada variedad de disrupción económica. Estas empresas existen en todos los sectores principales de la economía. No son emocionantes, no hacen titulares por duplicarse en valor de la noche a la mañana, pero hacen algo que ninguna cuenta de ahorros puede hacer. Entregan ingresos crecientes a lo largo del tiempo. El pago de dividendo que recibas 3 años a partir de ahora, si esas empresas funcionan como históricamente lo han hecho, será significativamente mayor que lo que recibes hoy. Este es un cobertor estructurado contra la inflación. Ingresos que suben a medida que el costo de vida sube, en lugar de un pago fijo nominal que pierde terreno cada año. El segundo mecanismo de ingresos es bienes raíces, y quiero abordar esto claramente porque muchas personas lo asocian exclusivamente con la carga de ser propietario. No necesitas poseer ni administrar propiedades para acceder a ingresos de bienes raíces. Los fondos de inversión en bienes raíces te permiten poseer una fracción de carteras de bienes raíces comerciales administradas profesionalmente, edificios de oficinas médicas, instalaciones de vivienda para personas mayores, centros de logística, complejos de apartamentos. Estas estructuras están legalmente obligadas a distribuir la gran mayoría de sus ingresos de alquiler a los accionistas. Los ingresos que generan están vinculados a las rentas, que tienen una correlación significativa a largo plazo con la inflación. A medida que el costo de vida sube, también suben los ingresos de estas tenencias, una dinámica fundamentalmente diferente de los instrumentos de ahorro de tasa fija, que permanecen congelados mientras el mundo a su alrededor se infla. El tercer concepto, y quizás el más importante para quienes su preocupación principal es no quedarse sin dinero, es el piso de ingresos. Piénsalo como una base de ingresos mensuales garantizados y predecibles que cubre tus gastos esenciales independientemente de lo que haga el mercado en cualquier día o mes. La pensión del gobierno típicamente forma la base de este piso. Si tienes una pensión privada, eso se suma a ella. Algunas personas complementan esta base con anuidades de ingresos garantizados, contratos con compañías de seguros que intercambian una suma global por un pago mensual vitalicio garantizado. El objetivo es llegar a un estado donde tu ingreso mensual no negociable cubre tus gastos mensuales no negociables sin requerir que liquides ninguna inversión. Una vez que el piso esté establecido, el resto de tu cartera puede invertirse con paciencia y un horizonte de tiempo más largo, porque ya no depende de él para la supervivencia diaria. La ansiedad que impulsa a las personas a mantener demasiado en efectivo se disuelve cuando el piso es seguro. Necesito pasar algún tiempo en algo que recibe mucha poca atención, y esa es la dimensión psicológica de esta transición. Las personas que han sido ahorradoras disciplinadas durante 40 años cargan una resistencia profunda, casi visceral, a la idea de desplegar o gastar activos. Hay una identidad envuelta en el acto de ahorrar. Hay un sentimiento de control al ver crecer los números. Hay un miedo condicionado, no totalmente irracional, de que gastar hoy significa vulnerabilidad mañana. Y esa psicología que te sirvió poderosamente durante la fase de acumulación se convierte en un pasivo genuino durante la fase de distribución. La programación no simplemente se apaga el día en que te jubilas. He observado este patrón más veces de las que puedo contar. Personas con recursos mucho más que suficientes que se restringen innecesariamente, no porque los números lo exijan,
sino porque décadas de psicología de ahorro se han calcificado en una respuesta de miedo que ya no la sirve. En la ironía trágica es que al mantener el capital en cuentas de bajo rendimiento, en lugar de desplegarlo productivamente, realmente estás creando la vulnerabilidad que temes. Estás asegurando que la inflación erosione tu poder adquisitivo año tras año, en nombre de la cautela. La seguridad percibida es una especie de destrucción lenta vestida con ropa conservadora. También está el asunto de la regla de retirada del 4%, porque se cita tan frecuentemente que muchas personas la tratan como una ley en lugar de lo que realmente es, una directriz derivada de datos históricos específicos bajo condiciones que no replican completamente el ambiente de hoy. La investigación original examinó una composición de cartera específica durante un periodo histórico específico. Los rendimientos de bonos son diferentes ahora. La longevidad se ha extendido. Los costos de salud han estructuralmente superado la inflación general durante 2 décadas. Y el estudio fue realizado usando rendimientos nominales, lo que significa que no abordó completamente la erosión del poder adquisitivo real a lo largo de una jubilación de 30 años. Tratar esta directriz como una garantía confiable es un riesgo en sí mismo. Más fundamentalmente, la regla del 4% asume que tu gasto es aproximadamente consistente de año en año. En realidad, el gasto de jubilación sigue un patrón que no se ajusta a una línea recta. En los primeros años, los años activos, el gasto tiende a ser el más alto. Estás viajando. Te estás involucrando en experiencias que pospusiste durante décadas. Tu salud es suficiente para participar plenamente. Luego viene un periodo de moderación gradual, y eventualmente las limitaciones de movilidad reducen ciertas categorías de gasto, mientras que los costos de salud suben para llenar y frecuentemente exceder la brecha. Un porcentaje estático aplicado a una vida humana dinámica no es una estrategia de jubilación. Es una simplificación matemática que ignora el arco real de cómo vive la gente. Lo que se parece a un plan de distribución más honesto es uno que deliberadamente contabiliza este arco. Prepara algo del gasto discrecional en los años cuando genuinamente puedes disfrutar y beneficiarte de él. Mantiene el piso de ingresos a través de los años medios y posteriores cuando la salud comienza a dominar el presupuesto. Y mantiene una reserva específica para la contingencia de cuidado a largo plazo, un gasto real y estadísticamente significativo que más de la mitad de las personas mayores de 65 años enfrentarán de alguna forma antes del final de sus vidas. Planificar esto no es pesimismo, es la forma más alta de realismo. Déjame también abordar la aritmética específica de lo que llamo el costo de oportunidad del capital ocioso, porque creo que merece ser afirmado claramente. Cuando mantienes $200,000 en una cuenta de ahorros generando 2% anual y una cartera de ingresos cuidadosamente construida podría generar 4,5 a 5%, incluyendo distribuciones de ingresos y apreciación de capital modesta, la diferencia anual en solo esa cantidad es aproximadamente $5,000. Durante 10 años, contabilizando reinversión y capitalización, esa diferencia no simplemente se suma linealmente, se capitaliza. La diferencia acumulativa entre capital desplegado y capital ocioso, a lo largo del periodo de una jubilación, es a menudo asombrosa. No en ningún momento dramático único, sino en la acumulación silenciosa de años cuando el dinero no trabajó tan duro como habría podido. Quiero ser completamente claro sobre la distinción que estoy haciendo. No estoy sugiriendo especulación imprudente. No estoy sugiriendo que elimines reservas líquidas o persigas rendimiento en sectores del mercado que no entiendas. Lo que estoy sugiriendo es que el espectro entre una cuenta de ahorros y una apuesta de alto riesgo es mucho más amplio de lo que el pensamiento binario tiende a permitir. El territorio genuinamente productivo, acciones que pagan dividendos con largos historiales, estructuras de ingresos de bienes raíces, instrumentos de ingresos garantizados, se encuentra cómodamente dentro del rango responsable. El obstáculo no es el riesgo, el obstáculo es la psicología. Es el condicionamiento de 40 años que equipara movimiento con peligro e inmovilidad con seguridad, en una etapa de la vida donde lo opuesto es cada vez más cierto. Aquí está lo que quiero que entiendas sobre el riesgo de secuencia de retornos, porque es una de las fuerzas más subestimadas en la planificación de jubilación.
El orden en que ocurren los retornos del mercado importa enormemente cuando estás retirando activos. Si los primeros años de tu jubilación coinciden con una caída significativa del mercado y estás vendiendo acciones para financiar tus gastos de vida durante esa caída, el daño no es simplemente proporcional al porcentaje de caída. Estás vendiendo activos deprimidos para cumplir con los gastos, reduciendo el número de acciones que pueden participar en la eventual recuperación. La cartera nunca se recupera completamente de su trayectoria original. Por eso tener un piso de ingresos garantizados que no requieren liquidación de activos, no es meramente reconfortante, es estructuralmente protector. Cuando el piso cubre tus necesidades, una caída del mercado se convierte en algo que observas en lugar de algo en lo que estés forzado a vender. La razón por la que hablo de esto con tanta directividad es que he pasado años suficientes observando a personas bien intencionadas seguir consejo bien intencionado que fue simplemente diseñado para un capítulo diferente de la vida. El sistema financiero, tal como fue construido, recompensa la fase de acumulación. Los productos están diseñados para ella. El consejo está construido alrededor de ella. La fase de distribución, la razón real por la que pasaste 40 años acumulando, históricamente ha sido una ocurrencia tardía. Lo que significa que te corresponde a ti pensar sobre esto con el mismo rigor e intencionalidad que trajiste para llegar aquí. Tu dinero esperó pacientemente mientras construías tu carrera. Diferió. Se capitalizó silenciosamente. Resistió ciclos de mercado y crisis económicas y pasó a través porque mantuviste disciplina. Ahora ha llegado el momento para el que fue construido. La pregunta es si lo administrarás como alguien que aún se está preparando para un futuro que ahora es tu presente, o si lo desplegarás con la misma claridad y propósito que lo construyó en primer lugar. Después de 65, el acto de acumular capital no es disciplina. Es la falla de completar lo que la disciplina comenzó. Ponlo a trabajar.